Resulta paradójico hablar hoy de instituciones sanas, de carabineros que no inventan dotaciones falsas para llenarse los bolsillos, de políticos que sí transparentan sus ingresos de campaña, de empresarios no coludidos y de sacerdotes que siguen la palabra de Dios con más ahínco que a la propia vida. Resulta paradójico hoy porque solo en mayo del 2018, a causa de todos los escándalos de abusos sexuales, de conciencia y poder, todos los obispos pusieron sus cargos a disposición del Papa. Pero hubo un tiempo en que la iglesia chilena no fue así. Esa fue la iglesia que habitó el obispo Enrique Alvear. La iglesia que vio desvanecerse la vida en un segundo. La que acompañó el tiempo más gris, pero a la vez más profético de los 80. Estoy dispuesto a cambiar lo que deba cambiar, a emprender nueva ruta donde haya que emprender nueva ruta. Ve al Cristo sufriente, ve al Cristo doloroso, al Cristo abandonado, golpeado, azotado, ¿no? Entonces, en el pobre. Y por eso entonces se acerca más al pobre. Si don Enrique veía, por ejemplo, a un hombre sufriendo, a un niño sufriendo, a una mujer sufriendo injusticia, sufriendo hambre, sufriendo que no tiene que comer, que no tiene con qué vestirse, no tiene con qué educarse. Eso le dolía mucho. ¿Por qué? Porque él contemplaba a Jesús en esa persona. La pobreza marginada es consecuencia de la riqueza. No es un elemento natural, ¿ya? Es un elemento, digamos, una transgresión a que primero tiene que ser todo compartido. Chile ha cambiado mucho, pero sigue habiendo una desigualdad muy dramática. Y tal vez el mismo hecho de que los que están bien están tanto mejor hace más violento para quienes carecen de cosas fundamentales. Y tal vez por eso estamos experimentando tanta violencia, tanto malestar frente a las situaciones de abuso. Eso genera una indignación muy fuerte. Usted sabe que siempre los ricos, siempre uno anda más abajito que los ricos. Al hablar de los pobres, no se quiere como idealizar a los pobres, como pretendiendo que por el hecho de ser pobres carezcan del pecado que afecta a toda la humanidad. Podríamos comenzar esta historia de múltiples formas, más de las que podría mutar una nube que comienza a gestarse en el cielo. La primera sería contándoles que Enrique Alvear fue en una época no muy cercana un renombrado obispo que nació el 29 de enero de 1916, que vivió 66 años y que murió en un Chile del que hoy solo se ven cenizas, en un Chile sin tarjetas de crédito, autos japoneses, ni presidentes que le hablan al país desde la tribuna. Pero también podríamos comenzar esta historia ubicándonos en el sujeto, en la madera que lo componía, en el obispo que caminaba sin bajar la vista. No comenzaremos ni en su muerte ni en su origen, sino en un día que creemos se vuelve tristemente profético. Fue la mañana del 17 de agosto de 1976 en que ocurre que 3 obispos, entre ellos Monseñor Alvear, son recibidos a piedrazos por parte de elementos encubiertos del gobierno del general Augusto Pinochet.
habían sido expulsados de la cumbre de obispos de Ecuador, Riobamba, donde el triunvirato militar presidido por el almirante Alfredo Poveda los había expulsado caratulándolos de rojos. Cristo me pregunta si estoy dispuesto a subir a la cruz con Él. Esa fue toda su respuesta, ¿no? Nosotros nos quedamos pensando en eso, ¿no? O sea que el ministerio pastoral implicaba también subir a la cruz, y en este caso a la cruz de las piedras, de la mala interpretación, de la calumnia. Los grupos a favor y en contra continúan con los pugilatos. El doctor Iturra le hizo un examen breve y se dio cuenta que eran lesiones corporales, pero claras, en el rostro, en las manos, en el cuerpo. Si lo patearon bastante también en el cuerpo. Yo creo que la vida de don Enrique, durante la situación de la dictadura, vivió en peligro. Yo ya temía ya que en cualquier momento le fuera a pasar algo. Yo personalmente sí. Enrique Alviar Urrutia, hijo de Clorindo y Teodorinda, nació en el campo, en Coronel de Maule, en ese territorio claroscuro, amarillo-verde, donde brilla el sol y se asoma la niebla que extravía el paso. Paso de hombre que deambula entre leyenda y animal de pelaje antiguo. Alviar nace allí, en la década del 20, en la quietud fotográfica de un fundo de principios de siglo y en una pobreza sin origen. Su padre, un veterano de la Guerra del Pacífico, y su madre, una mujer que les cerraba las cortinas y les apagaba la luz cada noche a sus 12 hijos. Niños a pie pelado con doble suela, hijos de padres que se van a trabajar como peón gañán por un plato de caldo o porotos con mazamorra. Dejan su lugar desierto, pequeñas muestras, 94% de analfabetismo, perros guachos, más de 87% de pobreza extrema, gotas de agua cayendo en medio de la habitación. Alcoholismo, más de 10.000 personas detenidas anualmente en estado de ebriedad. Y en medio de esto nace Enrique Alviar, con la vista en el dolor y el verdor en la mirada. En una casa habían hartos niños, no había, por decir, la leche, no había azúcar. Y él ayudaba a esas personas. O no tenían zapatos, él también les ayudaba. Él se daba cuenta. Creo yo que el tío Enrique era un hombre muy sensible y lograba apreciar que había diferencias entre los individuos, ¿ya? Entre lo que eran los hijos de los patrones, ¿ya? Y lo que eran los trabajadores. Sin embargo, se requería un mínimo de comprensión, ¿ya? Para poder quizás sufrir un poco con esa tremenda diferencia. Entonces, el tío Enrique siempre tuvo esta preocupación por los más pobres, por los más débiles. No era gente de mucha plata. Ellos hacían sus trabajos, pero como eran tan buenos, nadie le cobraba los trabajos a esa familia. Solamente ellos, a medida como tenían, les daba. Pero grandes riquezas ellos no tuvieron porque, como le digo, la legumbre que se cosechaba en ese fundo, el papá de don Enrique y después don Enrique con lo mismo que su padre decía, que se vendiera solamente a la gente pobre que llevara de a poco, nada de estar vendiendo por saco ni por cantidades grandes a los ricos. ¿Cuántas veces tendrá que incendiarse Chile? ¿Cuántas? La historia nos habla de millones de lugares donde el fuego solo ha recibido fuego. ¿Cuántas veces tendrá que incendiarse Chile? ¿Cuántas grietas tendremos que coser para que no ocurra más? Incendios forestales, batalla de la conquista, golpe de estado, protestas, marchas por Aysén, revolución pingüina, cacerolazo, democracia dentro de lo posible. ¿Cuántas veces tendrá que incendiarse Chile? Antes de que el obispo comenzara a dibujar la biografía que le conocemos hoy, delineaba otra, una más usual,
diferente. En su presente de los 20 años, no piensa que será cura, sino tan solo un joven, estudiante de Derecho y novio de una niña con olor a lavanda, a la cual invitará a comer galletas de mantequilla y a tomar el té. En su presente de los 20 años, es igual a todos. Huele a mocasín, código romano, Kant. Es igual a todos, salvo que a la vez no lo es. Alviar lo que lo separa de todos es la fe. Alviar lo que le interesa es Cristo. No hay otra cosa. Es surcir ese agujero del dolor a través de Cristo. Y por lo mismo, se ordena sacerdote. Lo ordena en una mañana fría del 19 de septiembre de 1941. Y solo allí, en ese momento, comienza a dibujarse la historia del hombre que conocemos hoy. En el seminario, Enrique Alvear era el seminarista modelo, en todo sentido. E incluso diría yo, por su físico, era muy sencillo, pero siempre correcto, impecable, su sotana. Tiene una voz muy linda, muy bien timbrada. Él rezaba el Ángelus antes de entrar al comedor, y yo recuerdo que su voz era como cristalina, era como una campana de plata. Era muy gentil con todo el mundo, trataba muy bien a todo el mundo, pero infundía respeto. Enrique Alvear se levantaba a las 5 de la mañana. Se afeitaba con una gileta antigua, de esa que le cambiaba la aguja. ¿Quién le cambiaba la aguja? Yo creo que 2 veces al año. Pero era impecable, siempre correcto. Enrique era un hombre de mucha oración. Y sin embargo, él tomó una dirección de estar muy cercano al pueblo, digamos. Y fue una sorpresa ver que cada vez más él se acercaba a los pobres. El pobre de verdad es siempre misericordioso. El apego a las cosas ensucia el corazón porque aparta de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Definitivamente, el momento en que comenzó a renovarse la iglesia fue un momento epifánico para Enrique. Se sintió en lo suyo. La iglesia reclamaba un cambio. Década del 50, muros ideológicos que no caen, que son de acero, que se yerguen firme. Capitalismo, marxismo, comunitarismo, trotsquismo. La iglesia reacciona, reclama un cambio. Se renueva desde las bases mismas, desde el propio altar. Mire, si uno mira mis canas, yo soy de los pocos que quedan que vivió la iglesia anterior al concilio. Yo entré a la Compañía de Jesús, en una Compañía de Jesús preconciliar y en una iglesia conciliar. Desde la misa el sacerdote estaba vuelto a la pared, daba la espalda y era en latín. No se entendía las cosas que se decían. En la vida religiosa, impresionante las reglas. Nos pedían ser perfectos y ser perfecto significaba cumplir reglamentos. Entonces llega el concilio y Juan 23 dice, abramos las ventanas que entre aire fresco. O sea, no te puedes imaginar lo que significó para un seminarista joven que de la noche a la mañana tú podías sentir que se abrían las puertas. Y el concilio dijo, cuidado, Dios está en todas partes. Y hay iglesias, no los que están dentro del muro, sino a veces también hasta afuera. Sale a buscar, sale a anunciar y a aprender. Es un cambio completamente impresionante porque es una iglesia que había estado a la defensiva desde el siglo XIX a una iglesia que se abre para aprender y para servir. Por eso un concilio es un sacudimiento fuerte, profundo del Espíritu Santo para mantener la iglesia en permanente renovación. Dios se encarna en la periferia, no en el centro. Él capta muy bien que la encarnación significa la opción por los pobres, porque eso es la encarnación. No es la encarnación en el ser humano teórico, ni menos en el superhombre.
Que Dios se encarna en la periferia para mostrar que lo fundamental no es el poder, sino la misericordia. Y ese es el tema de don Enrique. Renuncia al poder porque Dios no es poder, Dios es misericordia. Ya para la década del 60, como buen seguidor del Concilio Vaticano II, Enrique Alvear tiene claro su llamada. Sabía que lo suyo era la periferia, el pobre, seguirlo, mirarlo, estar con él. La voluntad de Dios contra el reflejo difuso de los ojos de un vagabundo contra un charco de agua oscura. Ya sabe lo que es eso. Ha sido seminarista, guía espiritual de varios sacerdotes y vicario general de Santiago. Vive el servicio pastoral, la evangelización, el puerta a puerta y la tacita de té frente a la Biblia. El ámbito más reformista, la evangelización en las fábricas y el lugar donde no llega el gas. El lado más delgado, la redistribución de las tierras en la reforma agraria, el inclinaje, la periferia. Alcanza a tocar eso, el sitio donde la mala estadística se transforma en gente. ...1963... segundo momento de epifanía. Monseñor Larraín, principal gestor de las reformas y del Concilio Vaticano II en Chile, lo pide como obispo auxiliar de Talca. Con el nombramiento se consolida el cambio, el acercamiento definitivo al pobre. Cuando llegó don Enrique se hizo una misión general en Talca y el año 64 en verano se hizo la misión rural. Ya la iglesia se acercaba a los campesinos, se abría. Los primeros que hicieron un gesto fue la diócesis de Santiago y la de Talca, donde estaba don Enrique, poner las tierras de la iglesia al servicio en otros lados. Había sido unas batallas brutales cuando había revoluciones que les quitaban las tierras de la iglesia. Aquí la iglesia las puso. Que don Enrique quería cambiar las estructuras de la iglesia. Yo lo comparo mucho con el Papa actual, con el Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco es como don Enrique, como que ve que a veces las estructuras impiden la evangelización. Entonces don Enrique innovaba para acercar el evangelio a la gente, y no una iglesia distante, alejada, vaga. La iglesia en su encíclica Rerum Novarum, 40º anno, estaba pidiendo a gritos que se acercaran a los pobres. La tendencia humana es a tener poder, y tendemos también a usar la religión en función del poder. Muy mundano, más plata solo que con agua bendita, más poder solo a usar a Dios en función de intereses egocéntricos de plata, poder, riqueza, placer. Y ese es un drama que ha marcado Chile en los escándalos que hemos tenido últimamente, digamos, mucha religión, pero con criterios absolutamente mundanos, disimulados a veces, ¿no? Y eso es lo que marcaba lo fuerte de don Enrique, es la autenticidad. Él no hacía trampa, él no usaba la religión en función de otros intereses, que es el Jesús del Evangelio, ¿no? El poder muta a la gente. Lleva al hombre a veces a ese territorio oscuro, a ese territorio donde nada se entiende. Enrique Alvear nunca se desesperó por obtener poder. Si lo tuvo, lo dejó, lo abandonó. Después de haber concretado una exitosa misión como obispo auxiliar de Talca, Enrique Alvear, 2 años después, en 1965, alejado de todos los protocolos, es nombrado obispo de San Felipe. La llegada de don Enrique fue muy marcadamente en el sentido popular de participación. Él se reunió, y así lo pidió cuando se organizó su llegada,
de tener contacto con la gente del campo. Por eso que se entró por Yayay, distante de 30 kilómetros de San Felipe, y en el camino fue saludando. Y esas son todas comunidades de tipo rural, de tipo agraria. Ahí abrazó a toda la gente obrera, pero dice que eran más de 1.500 que estaban en ese fortín. De ahí salió, invitó a la gente al cóctel. Esta fue la llegada de don Enrique. Y fue un cambio muy grande porque antes venían con tremendos autos, las carrozas, los anteriores obispos, y él allá en el puente se bajó y de a pie se vino hasta llegar a la plaza. Y aquí estamos todos concentrados en la plaza esperándolo. Era el hombre sencillo y llegaba a la gente con mucha facilidad, a las personas, no a las multitudes, a las personas. Era para mí como Dios que pisa aquí en San Felipe. Lo dije la otra vez en la municipalidad. Eso era. No había ningún cura ni nadie que estuviera. Y yo dije, si este es Jesús, el que está aquí con nosotros por la cresta, ¿por qué no aterrizamos una vez por todas? No, el viejo está loco, déjalo que hable nomás. El aporte principal de don Enrique a la reforma agraria, por ejemplo, fue el haber impulsado la organización campesina. Haber, como quien dice, autorizado a que los campesinos se organizaran. ¿Por qué? Porque esta dependencia que hemos hablado del inquilinaje, el campesino no tenía la libertad para decir, mire, yo voy a hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa de mi vida. Entonces estaban un poco acostumbrados a que alguien decidiera por ellos. Y don Enrique lo único que hizo fue liberarlos, decirle, mire, ustedes son dueños de su propio destino y por lo tanto, si ustedes quieren, participen en las organizaciones campesinas. Entonces la preocupación de don Enrique era que este proceso, que a él le parecía bueno, justo, ¿no?, estuviera lleno de la levadura del Evangelio, decía él. Y por eso que creó un grupo especial que se llamaba de Pastoral Rural para hacer comunidades cristianas en los asentamientos, que era la primera etapa después que el fundo era expropiado, se hacía un asentamiento. Entonces él decía, para que estos asentamientos crezcan con la levadura del Evangelio adentro, vamos a crear comunidades cristianas en los asentamientos. Los mismos que antes se sonreían con su nombramiento son los que hoy afirman que los problemas que comenzó a tener Enrique Alvear en San Felipe no comenzaron porque se los haya buscado o porque simplemente haya sido un rebelde. No, Enrique Alvear no tuvo diferencias intrínsecas con las autoridades civiles por desacato o por rebeldía. Enrique Alvear las tuvo porque estaba dispuesto a morir en la cruz, a defender a los pobres contra cualquier persona, contra los intereses de la parte más alta. En 1969 se oficializan las críticas, comienza a hacer crisis. Durante ese año, varios dueños de fondo comienzan a tildarlo de rojo. En una carta abierta del Diario Ilustrado, como uno más de los innumerables episodios que lo conducirán más adelante a alejarse, un latifundista lo tilda abiertamente de insubordinado, de traidor, y habla explícitamente en contra de su misión evangelizadora. Dos párrocos también lo tildan de revolucionario, y así comienza a estrechársele el camino. Enrique Alvear nunca se dio muy bien cuenta de que era obispo, ¿eh? Él era cristiano y era sacerdote. No era un hombre de gobierno, ¿eh? No tenía nada de eso. ¿eh? No era un hombre de administración tampoco. No era para reunir un comité directivo, no. Era un hombre de testimonio. Y como obispo de San Felipe, se le veía por los campos, caminando, juntándose con gente. Era un hombre de testimonio. Por muy obispo que fuera, seguía levantándose a las 5 de la mañana, caminando a pie, tratando con toda la gente. No creo que él haya atendido todos los aspectos de un obispo. La situación económica de la diócesis no era un problema para él, no era un hombre para conseguir dinero, no.
Era un vigía, el hombre que captaba todo lo que pasaba en el mundo, sobre todo en la iglesia. Conozco y reconozco el sufrimiento que tuvo don Enrique en nuestra diócesis, por el hecho que él tenía una sensibilidad extrema sobre lo social y era una persona que vivía intensamente su apostolado. Claro, hay mucha gente latifundista, gente de mucha plata y todo eso, que veía cosas de que favorecía a los que no tenían nada, a los pobres. Cuando la gente más de derecha lo criticaba, era porque le estaba pegando en la conciencia propia, ¿no es cierto? No era porque dijeran que era obispo rojo nomás, porque era aquí, porque era allá. Era porque ellos, en el fondo, uno tiene que hacerse siempre un examen, un autoexamen, decir, bueno, oye, estaré cumpliendo estas cosas, seré un patrón eficiente, pagaré el sueldo que corresponde al salario, pagaré las imposiciones, ¿te fijas? Entonces, esas cosas tan simples, que aparecen siempre, en ese tiempo no eran nada de simples, eran dificultosas. Son dificultosas hoy día. Díganme ustedes, la AFP, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas no pueden jubilar porque los patrones que tuvieron no le hicieron las imposiciones? Esa es la perspectiva en que Cristo anuncia. Él es un pobre que anuncia el evangelio a los pobres. Y le pide a los ricos que sean pobres, que tengan un corazón abierto, humilde, para que también puedan recibir el evangelio. Los invita a ser pobres. ¿Cuántas veces tendrá que incendiarse Chile? Llega el golpe de Estado y todo cambia. Y estaba en mi cuarto, en mi pieza, trabajando y me golpeó la puerta alguien y bueno, yo abrí y era don Enrique que venía muy afectado. Me dice, ¿has oído las noticias? Están transmitiendo que hay golpe de Estado. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales será sancionado en la forma más drástica posible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le dije, lo primero que nada, hay que pedirle inmediatamente a todos los sacerdotes que vuelvan a sus respectivas parroquias, porque no sabemos cuánto puede durar, no sabemos si esto puede ser una guerra civil, y los sacerdotes tienen que estar al pie del cañón. A contar del golpe de Estado, la actitud de don Enrique fue siempre proteger a los desvalidos, sin mirar su condición, sin mirar, digamos, su situación política o su situación religiosa. En septiembre, por ahí fue la cosa. Y en la noche llegó don Enrique aquí, en bicicleta, a las 3 de la mañana. Me dijo, yo, pues Enrique. ¿Cuál Enrique? Enrique Alvear, pues. El obispo, le dije, mira, ahí está con golpe de Estado y está aquí. Así que abrimos la puerta, adentro, Carlos Estopaz. Al gobernador, en aquel tiempo intendente de la provincia, no se sabe dónde está, desaparecido. Y las fuerzas militares le echaron todas las cosas por la ventana. Vaciaron todo. La mujer con un embarazo más o menos de 3 meses, la suegra y 3 hijos. Todos arrinconaditos ahí, en la calle, a esa hora, a las 2, 3 de la mañana. Solamente tengo un amigo que tiene camión, pero el camión es arenero. Vamos, pues, Carlos, a conversar con él. Y allí golpea. Ay, don Carlos, ¿qué le pasó? Esto pasa. Si quiere, me dijo, yo le presto el camión. Pues. Aquí están las llaves. Me dijo, sí, tráela nomás. Don Enrique se bajó, pues lo saludó y todo. Y lo metimos al camino. Y él metió la bicicleta atrás y partimos. Ahí llegamos y ahí está la gente. Desde los primeros días de la Junta Militar, el trabajo de los sacerdotes comenzó enseguida. El rescate en los regimientos y el permanente apoyo en las poblaciones. Las capillas se transformaron en los espacios que la iglesia le daba, los párrocos le daban a los perseguidos. En nuestras iglesias podía haber las reuniones normales de la misa dominical, la reunión normal de la catequesis y de los sacramentos,
Pero también en la iglesia se daban las reuniones del sindicato local clandestino, se daban las reuniones de la junta de vecinos, de la junta de aprovisionamiento, de las organizaciones poblacionales, sacerdotes que estábamos en las barriadas, colaboraban con nosotros, hermanos sacerdotes que estaban en el barrio alto para esconder gente, para disfrazar, para llevar a las embajadas. En eso yo creo que no hubo ahí excepciones. Y los obispos también, que fue una marca de la Iglesia de Chile. Hasta ese entonces los sacerdotes eran los representantes del orden y ahora éramos los que defendíamos el desorden. Tarde o temprano los sacerdotes del barrio alto o de las barriadas o donde estuviéramos, teníamos que preguntarnos algo que el cardenal Silva dijo. Bueno, si se han muerto a tantos dirigentes obreros, se han muerto a tantos pobladores, que los curas los tomen, los persigan y los maten, no debe sorprendernos. Por eso don Enrique en San Felipe tuvo un enfrentamiento muy fuerte con ciertos grupos latifundistas de ahí, que también influyó en que al final él vio que no podía seguir de obispo titular ahí y prefirió irse a una zona popular como era la zona oeste de Santiago, ¿no? Aparte de que tuvo también problemas con cierto clero de San Felipe mismo. El clero de San Felipe no lo apoyó mucho, excepto algunos como Arévalo, que era el vicario general, que lo quería mucho, pero tuvo problemas de su perspectiva, la opción por los pobres, no era muy aceptada por cierto clero del mismo San Felipe. La renuncia de Enrique Alviar Urrutia hoy se nos aparece como una curva que jamás llegó a cerrarse, como un hombre que tocó lo abstracto, la cruz de madera, la renuncia a la llamada carrera eclesial, una vida lejos de la comodidad y la instalación, los latifundistas gritándole obispo rojo, su pasado y el régimen militar, y una enfermedad al pulmón que lo debilita, acercándolo a su primer gran quiebre. Por un momento lo vemos esfumarse. Realmente yo sé que don Enrique sufrió bastante aquí, pero yo sé que él en su interior, con su fortaleza de fe, era capaz de soportar eso. Realmente don Enrique partió, yo diría que casi silenciosamente. Hubo un cambio ahí, ¿no es cierto?, que se anunció porque él estaba enfermo, tenía algunas complicaciones de salud. Y fueron esas las razones que se dieron. Y que un obispo de la iglesia pueda reconocer, no soy capaz de lo que el Vaticano II me pide frente a estos conflictos y esta resistencia, por eso renuncio para que otro lo haga mejor que yo. ¿Quién hace eso? Se fue así, tal como llegó. Se fue por detrás. Bueno, entonces parece que Cáritas lo vistió para ir a Roma y de Roma a Washington llegó a una recepción. Y entonces en esta recepción estaba llena de espejos y de repente miró y vio un curita. Él tenía buena figura y era distinguido, ojitos azules, una mona. Entonces, pero vio un curita tan mal vestido, tan mal trajeado, tan poco elegante en esa circunstancia, lo miró más de cerca y era él. La caída de Enrique Alviar Urrutia hubiese sido definitiva, muchísimo más estrepitosa de lo que realmente fue, si en este punto de la historia no hubiese aparecido el pastor justo para determinarle el camino, el cardenal salesiano Raúl Silva Enríquez. Tratar de explicarse hoy cómo finalmente se juntaron y comenzaron a trabajar juntos se nos hace tan improbable como tratar de entender racionalmente la fe. ¿Qué es lo que motivó al cardenal a pedirlo como obispo auxiliar de Santiago por la zona oriente y luego por la zona oeste?
No podemos definirlo hoy, solo podemos presumir que la decisión del cardenal pudo haber estado influida por múltiples factores. Primero, por la activa participación que había tenido Enrique Alvear en la primera formación del Comité Pro Paz, organismo que fuera creado por múltiples organizaciones religiosas en pos de la defensa de las víctimas de los derechos humanos durante el régimen militar y que terminaría convirtiéndose en la antesala directa de la Vicaría de la Solidaridad. El cardenal Silva no conocía mucho al clero chileno porque era salesiano, estaba en otras cosas. Pero el cardenal Silva era un jefe. Y una de las condiciones del jefe es saber elegir a la gente que le sirve. Y él, con mucha buena puntería, eligió a los 10 o 12 sacerdotes más capaces y que podían venirse con él. Y fueron entre ellos estaba Enrique Alvear, pero que el cardenal con su visión de este me sirve, o sea, este sirve a la iglesia. Y formó un equipo muy bueno, sin conocerlo mayormente. Ahora, no creo yo que el cardenal Silva tuviera una amistad especial con Enrique Alvear, no creo. Creo que no ha habido dos hombres más diferentes. La gente que conoció a Enrique Alvear y que trabajó con él en la zona oeste, hoy cuenta que cada vez que lo vio la esfinge de su estrella emplazada en un rincón oscuro, junto a una sencilla cruz de madera y una Biblia. La gente que lo conoció también cuenta que poseía una carcajada diáfana y que detenía su reloj para mirarte. Silencio, aquí ya se ha hecho de día. ¿Tendrá un té u otra cosita? Le preguntaba el obispo a una mujer cuando la visitaba, y ésta solo se corría el pelo y se libraba el rostro. Hay veces en que queda solo eso, dibujar la cara en la pared y sonreír, vivir con la muerte bajo la cama y seguir brillando, sonriendo, respirando, sobreviviendo. Pero ¿cómo vivía Enrique? Vivía con la luz pálida de la lámpara a media potencia, el libro con olor a viejo, la citrolita, las bromas con los otros obispos, la conversación escarchada, el pastelito a medio terminar. Solo eso, detalles que lograron teñir de color violeta sus primeros años en la zona oeste. Don Enrique era muy busquilla, andaba siempre buscando algo, como aterrizar las cosas a la vida real. Entonces él tenía esa peculiaridad de hablar todo en pequeño. La tacita de té, el tecito. Y también cuando eran cosas terribles, por ejemplo, que lo estuvieran vigilando en su casa, decía, pobrecito, vamos a darle algo, una tacita de té, y así todo en chiquitito. Sentados en la mesa, llamaban por teléfono y atendía a don Enrique y a veces cambiaba la voz. Entonces decía, aló, ¿con quién quiero hablar? Y decía que era con Mario Garfia. Ah, momentito. Y se la pasaba a Mario. Y Mario empezaba bla, 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 bla. Entonces don Enrique tomaba el cordón del teléfono y decía al resto de la mesa, está muy larga esta conversación, ¿no es cierto? La vamos a cortar. Y empezaba como que a cortar la conversación. Nadie podía dilucidar realmente, con toda claridad al menos, lo que estaba pasando en Chile. No se contaba nada, no se conocían los totales de muertos, desaparecidos, exiliados o torturados. No se conocían las cifras de cesantía ni de pobreza, ni menos aún se sabía hasta cuándo iba a durar el régimen. La situación se ponía cada vez más incierta. La única certeza que se tenía, realmente,
era que se podía llegar a ser detenido, detenida, y luego, definitivamente, desaparecer. Desaparecían en la nebulosa oculta, en centros de tortura, calles desiertas o descampados de la zona norte, sur, oeste, que nadie conocía del todo bien. Lo amargo era disuelto en el más triste de los cócteles, Technicolor tapando lágrimas, pop ocultando tortura, hombres y mujeres de noticieros hablándole al país de tecnología, tijerales, Walt Disney, teleseries y fútbol, lo más dulce de la tele, tapando lo más duro de la vida. La planta inmóvil permanece allí. Nadie habla mucho de lo que está pasando. Eso, hasta que finalmente el 1 de enero de 1976, el cardenal Silva Enríquez, junto a Enrique Alvear y varios cristianos más, crean la Vicaría de la Solidaridad. Se habla de detenidos desaparecidos por primera vez. Por fin entendí lo que era un detenido desaparecido. Él nos explicaba, decía, mira, cuando se da vuelta un bote y se dice en las noticias hay 5 desaparecidos, pero otra cosa es ser un detenido desaparecido, porque hay injerencia de los organismos del Estado en la desaparición de esa persona. Salíamos con toque de queda y a veces si teníamos una persona que era sospechosa, que la podían venir a sacar a la casa escondida, la llevábamos con toque de queda a casa de familias de la población, que eran gente sencilla, cristiana, buena gente, para que tuvieran a una persona y la guardaran hasta que pasara el peligro de que vinieran los milicos a allanar. Me acuerdo muy bien de un milico que nos dijo, perdonen si yo los insulto y los trato mal, pero si no lo hago, detrás de mí viene uno que me dispara. Entonces yo tengo que hacerme el malo y tratarlas bien mal para que no me hagan nada a mí. Que la represión era muy grande y había soplones tanto en la población que había que cuidarse igual. No sé cómo se dieron cuenta que la gente se salvaba por el río, que quedaba viva, porque ellos les disparaban y los echaban al río. Pero a veces disparaban mal o algún milico quería salvarse de matar a alguien y disparaba al revés, o sea, para otro lado, digamos. Entonces caía la gente al río. Y como se dieron cuenta que había gente que se salvaba, empezaron a primero ponerles la bomba, destrozarlos y tirar los pedazos al río. Así fue. Y la gente salía y veía eso, y hermana, pasa esto, qué sé yo qué. Y como digo, teníamos que recoger eso y darle entierro. Y era peligroso además, no teníamos seguridad de ninguna cosa, entonces nos tocó esconder gente, claro. Nos tocó ir al estadio a reclamar, a averiguar por personas, a acompañar a la gente en sus tribulaciones, que la gente sabía que podía contar con nosotros para misiones difíciles. Entonces íbamos con ellos donde ellos necesitaban ir para averiguar lo que pasaba con sus seres queridos. Lo que me acuerdo, sí, en la casa del cardenal, cuando llegó el chofer, el Rafael Hernández, todo sangrando y diciendo que a don Enrique lo habían detenido también. Se va haciendo cada vez más peligroso atender a los heridos. Y cuando ya casi no se puede, es ahí cuando Enrique Alvear crea los equipos de salud. Bueno, a él se le ocurrió de que se formaran equipos de salud en diferentes capillas. En la capilla, en la parroquia, en todas partes habían equipos de salud por los problemas de las protestas. De ahí llegaban los heridos, porque hay gente que no podía ir a las postas por problemas de que los iban a tomar detenidos. Nunca le oímos alguna palabra, para qué decir, grosera contra quien producía atropello a la vida, derechos humanos, pero por otro lado tampoco era la del cobarde silencioso que evita mancharse las manos cuando había sangre de por medio.
El hallazgo de los cadáveres de Lonquén en 1978 parece hoy definitivamente una de las postales más tristes. Lonquén en Mapudungún significa en lo bajo, y es en esa localidad donde se hallan los restos de 15 campesinos calcinados en un horno de llama viva. Sus familiares los habían estado buscando durante 4 años para finalmente encontrarlos allí. Hay cosas que jamás se olvidan. Enrique Alvear Urrutia jamás olvida tampoco los detalles escabrosos de ese día, del día en que en representación de la Vicaría de la Solidaridad desenterró los restos de los hornos de Lonquén. La gente que lo vio recuerda que subió por la ladera de un cerro y desde allí, con la ayuda de palas y picotas, se puso a cavar junto a otros. Rompió alrededor de 50 centímetros cavando y luego, después de muchas horas, encontró lo humano. Un cráneo que tenía adherido un trozo de cuero cabelludo, liso y de color negro, un hueso, aparentemente un fémur, completamente destrozado y partido en 4, trozos de telas y materias orgánicas. La tierra extraída era de color negro y el horno despedía emanaciones de un olor que hoy se hacen inasibles con la palabra. Se dirigieron juntos en vehículos al Lonquén. Y esa mañana comprobaron que no podía entrarse al horno por arriba, así que tuvieron que reptar, iluminándose con chonchones, para poder ver qué es lo que había abajo. Y comprobaron que habían calaveras, huesos, restos de ropa, y al ir tirando los alambres que habían y el somier, iban cayendo estos restos. Volvieron realmente demudados. El conflicto continúa, crisis de la clase media, alzas de hasta 30% en el desempleo, decenas y decenas viviendo bajo la línea de la pobreza, cacerolazos, toque de queda, un Santiago gris, cada vez más gris. Se crea el programa de empleo mínimo, el PEM. Se crea el programa de ocupación para jefes de hogar, el POG. Más de 200.000 personas reciben el PEM, que apenas corresponde al 25% de la canasta básica. Más de 300.000 personas reciben el POG, que solo corresponde a la mitad de la canasta básica. La vida sigue. Pero lo que fue muy fuerte fue el tema del hambre. La gente no tenía trabajo, había una cesantía tremenda, habían sido expulsados, los dirigentes no estaban, o sea, hambre. Esto tiene que ver con derechos humanos, esto tiene que ver con el comité, no sabemos cómo y vamos a hacer algo. Entonces partimos con ollas comunes, pero las ollas comunes tenían como una idea de ser, venían como de la tradición más de los obreros. Entonces, y los que iban eran niños en general, entonces se llamaron comedores infantiles. Enrique Alvear Urrutia se descuadra para hacer la voluntad de Dios. Su lucha se hace cada día más pesada. Pese a su timidez, deja de callarse, deja de bajar la frente. Se convence firmemente que los tiempos ameritan mucho más que un rezo. La promoción de la dignidad del hombre, atender a la dignidad, que el hombre tenga conciencia y que todos tengan conciencia de la dignidad de cada ser humano. La promoción y defensa de los derechos humanos. El sentido de la propiedad, que no puede ser un medio para que unos pocos se hagan poderosos y dominen a otros, sino que tiene que ser un medio que permita a los hombres hacerse más hermanos. En 1978, en un acto inédito para un obispo, apoya explícitamente la gran huelga de hambre de religiosas y sacerdotes en la parroquia de Jesús Obrero, despertando la corrección fraterna del propio arzobispo, el cardenal Silva Enríquez. Quizá el cardenal de repente pensaba que don Enrique iba muy lejos en sus actuaciones, ¿no? Y que corría el peligro de ser manipulado por los partidos de izquierda de la zona oeste, ¿no?
que podría ser un poco ingenuo. Los vientos continuarán soplando, las heridas continuarán ardiendo bajo el signo de la calvicie. Cocinando con Mónica, Hans Gildemeister, el tenista, se destaca afuera. La niña del yogur soprole nos dice: lo podemos lograr, en un spot que nos obliga a cantar su eslogan. Enrique Alvear está cada vez más decidido a no callar, a enfrentar la intemperie. En plena homilía frente a la desaparición y muerte del profesor Federico Álvarez, ahora con una mueca de dolor y de profunda agonía, declama: esta muerte no se debe a causas más o menos fortuitas, sino a causas muy precisas, y pese a que no están siendo reconocidas por la CNI, igual establecemos que es otra falta de respeto más a la dignidad humana, y que sumado a otros hechos, como los ocurridos en Lonquén, solo nos lleva a clamar misericordia al Señor, que por favor no sigan ocurriendo más hechos de violencia en Chile. Él estaba golpeando la puerta y apareció Romo. Él lo identificó. Abrió la puerta y le dijo: viejo, tal por cual, ¿qué andas haciendo? Don Enrique dijo: ando buscando una señorita que está extraviada. ¿Qué viejo tal por cual? Le dijo el gallo. Don Enrique nos contó, no los garabatos, pero que lo habían pescado y lo habían tirado y lo tiraron. Y dijo: ya vas a ver lo que te va a pasar. Y lo tiraron por un pasillo. Él dice que habían unas ventanales y que él veía autos. Y de repente pasó un oficial, un coronel, y le dice: señor obispo, ¿qué hace usted aquí? Y entonces don Enrique contó que ese señor era un coronel de San Felipe, amigo de él. Entonces don Enrique le dijo: ando buscando una señorita que está extraviada. ¿Pero cómo? Dijo que en fin, lo paró y lo llevó a un lugar. Te ahorro la historia. Don Enrique dice que el señor llamó por teléfono a distintas partes. Entonces don Enrique anotó el número, porque vio 2, ponte, y puso 2, 3, puso 3. Y él, súper gracioso, cuando nosotros le contamos, abrió la mano así, tenía los números. Y el señor había llamado preguntando por esta niña. Y después le dijo: mire, señor obispo, no se metan en estas cosas, le han dado una pésima información, esto es un recinto militar y nada más. Así volvió don Enrique. Esa niña que buscaban apareció al día siguiente. O sea, esa niña era una detenida desaparecida. Yo le pedí que él me ordenara sacerdote. Es que yo nunca he visto una persona como él, ¿no? No. O sea, era como la imagen de Jesús, ¿no? Ahí en medio de la gente. Y a pesar de ser un hombre formado, ser un hombre intensamente humano, que era capaz de reírse cuando hay que reírse, o sea, y eso inmensamente cercano, que no se condice con lo que hoy día nos proponen como cánones de felicidad y cánones de éxito. ¿Por qué don Enrique era alegre? Porque en el fondo, ¿quién no se va a alegrar si está unido con Dios? Claro, si él vivía su vida, pero totalmente sumido en la presencia de Dios, era un contemplativo. ¿Cómo no va a estar contento? Cuando una persona finge cosas, es porque no las vive, las inventa. A veces el encierro en uno mismo es una verdadera prisión. Y Jesucristo te dice: si tú quieres ser feliz, entrega la vida a los demás. Sé una persona para los demás. El cristianismo es capaz de asumir la cruz. Hoy día es muy terrible, pero nadie procesa los fracasos. A los estudiantes se les enseña a triunfar o a triunfar. Nadie le enseña que un día va a llorar y qué tiene que hacer para
procesar, porque esas lágrimas se pueden convertir en un enorme tesoro de humanidad para comprender a otros. Y me decía a mí, yo lo escuché, me decía, no tengo fuerzas, ¿no? Y para subirse a la camioneta tenía que tomar su pierna y subirla, él, ¿no? Ya tuvo que irse al hospital de la Católica, los médicos al comienzo no entendían qué es lo que era, pero no lograban dar con un diagnóstico. Yo lo acompañé hasta el final, ahí cuando en los últimos momentos él le venían como unas arcadas, unas cosas así, y después nos miraba sonriendo como diciendo no se preocupen, digamos, ¿no? Ya no podía hablar, pero su gesto era ese. Se calmaba, miraba a todos los que estábamos alrededor y sonreía, ¿no? Y en un momento dado ya dio su último suspiro. Dicen que el cáncer a la sangre es una de las enfermedades que más debilita, que pese a que los enfermos sonríen, guardan el dolor por dentro. El cáncer avanza. Luego, simplemente, producto del linfoma, se va. Yo me acuerdo cuando don Enrique se estaba muriendo, se paseaba por el pasillo de la Católica, el padre de José Manuel Parada, y dice esto: yo no sé si Dios existe, pero si Dios existe, debe ser parecido al hombre que se está muriendo ahí. ¿De quién se dice eso? ¿De quién se dice eso? Si hoy pudiésemos congelar la imagen panorámica del año, en que puntualmente, al igual que el soplo de una arteria, falleció el obispo, ¿qué veríamos? Veríamos árboles que no tienen hojas, gente con rostros taciturnos caminando sin rumbo por la alameda, niños que miran cabizbajos frente al pizarrón, don Francisco regalando un electrodoméstico o diciéndole adiós a alguien que tendrá un futuro improbable en un Santiago que no avanza. Veríamos paradas militares cada vez más largas, teleseries con galanes y heroínas, tijerales que se mezclan con sangre de protestas. Veríamos pobladores acorralados por las metralletas. Si pudiésemos congelar el mundo, solo así podríamos comprender lo que rodeó al obispo minutos antes de morir. Y como Alvear murió en el Chile de 1982, la última imagen que le correspondió no solo fue la del general Pinochet y su mujer, inaugurando un liceo para tapar los muertos, sino también la de una iglesia que estaba dispuesta a ponerle el cuerpo a las balas y a luchar contra los abusos y la impunidad en vez de hacerse partícipe de ellos. Gran cantidad de fieles repletaron esta tarde la Catedral Metropolitana para rendirle un último homenaje a quien fuera el obispo auxiliar de Santiago y vicario de la zona oeste, Enrique Alvear Urrutia. Fue el hombre que dedicó su vida a anunciarles a los pobres una buena nueva que ha de llegar, una buena nueva que está presente entre nosotros. Porque es la iglesia de Cristo, porque tiene el Espíritu de Cristo, tiene fuerza propia para llamar a los pueblos más diversos a reencontrarse como hermanos. Cantaba,
Y una de las canciones es una canción que uno no se olvida nunca. El tren que corría por el ancha vía de nunca se fue a esperar. Un aeroplano que andaba el llano le quería tirar. Y la máquina seguía, pipa, pipa, caminando. Y la máquina seguía, pipa, pipa, caminando.